Doctrina y Convenio 51. Su porción a este pueblo. Versículo 3. Familia, circunstancias y necesidades. Marion Jerome dijo: espero que todos entendamos que todo lo que consagramos al Señor, ya sea en tiempo, trabajo o dinero, ayuda a aliviar al que sufre y santifica tanto al que da como al que recibe. Yo, el Señor, extendí los cielos y fundé la tierra, hechura de mis manos, y todas las cosas que contienen, mías son. Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero tiene que hacerse según mi propia manera. Y aquí, esta es la manera que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que sean exaltados los pobres, por cuanto los ricos serán humildes. En su manera de hacer las cosas, se advierten dos principios principales. 1. Consagración. 2. Mayordomía. Para entrar en la orden unida, se consagraban todas sus posesiones a la Iglesia mediante un convenio y una escritura, que no podían ser disueltos, lo cual significa que se despojaba totalmente de ellas, entregándolas a la Iglesia. Debido a este hecho, el consagrador recibía de la Iglesia una mayordomía mediante un sistema similar. Esta mayordomía podía ser de mayor o menor volumen que su consagración original, y tenía como objeto hacer que todo hombre fuera igual conforme a las características de su familia, conforme a sus circunstancias y también a sus deseos y necesidades. Este procedimiento preservó en todo hombre el derecho de ser propietario privado y administrador de sus bienes. Más aún, el principio fundamental de ese sistema era el derecho a la propiedad privada. Cada hombre era propietario de su porción, o herencia, o mayordomía, con absolutas facultades, que podía traspasar, conservar y operar, o de lo contrario, administrar como suya. La Iglesia no era propietaria de todos los bienes, y tal como lo explicó el profeta José, la vida bajo la orden unida no era una vida comunal. No obstante, el propósito consistía en que el miembro administrara su propiedad de tal forma que le permitiera mantenerse a sí mismo y a su familia, y mientras permaneciera en la orden, consagrara todo el excedente de su producción a la Iglesia. Este excedente iba al almacén, de cuyas mayordomías se les daba a otros, y desde donde se satisfacían las necesidades de los pobres. Versículo 9. Trátense honradamente. Anne M. Dibb dijo: el presidente Howard W. Hunter enseñó que debemos estar dispuestos a ser completamente honrados. Él dijo: hace muchos años, había carteles en los pasillos y en las entradas de nuestras capillas con el título «Sé honrado contigo mismo». La mayoría de ellos se referían a los asuntos pequeños y comunes de la vida. Es allí donde se cultiva el principio de la honradez. Hay algunas personas que admitirían que es moralmente erróneo el no ser honrado en asuntos grandes. Sin embargo, creen que se puede justificar si esos asuntos son de menor importancia. ¿Existe en realidad alguna diferencia entre el no ser honrado cuando se trata de un asunto de miles de dólares en contraste a un asunto de 10 centavos? ¿Existen realmente grados de falta de honradez, dependiendo de si el asunto es grande o pequeño? El presidente Hunter continúa: cuando tenemos la compañía del Maestro y la influencia del Espíritu Santo, debemos ser honrados con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Esto da como resultado el gozo verdadero. Cuando somos honrados en todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas, sentimos paz en nuestra mente y tenemos una conciencia tranquila. Nuestras relaciones se enriquecen debido a que se basan en la confianza, y la mayor bendición que obtenemos al ser honrados es que podemos tener la compañía del Espíritu Santo. Versículo 13. Un almacén a esta iglesia. Víctor L. Brown dijo: el almacén del obispo es un eslabón vital en el sistema de producción y distribución de los servicios de bienestar.
Comprendemos perfectamente que muchos barrios de la Iglesia no tienen acceso a estos almacenes, y ello constituye una gran preocupación para nosotros. Al comienzo de esta dispensación, en el año 1831, el Señor nos dejó la siguiente instrucción. Y además, el obispo le señalará un almacén a esta iglesia, y todas las cosas, sean dinero o víveres, que excedan las necesidades del pueblo, se guardarán en manos del obispo. He aquí, esto servirá de ejemplo a mi siervo Edward Partridge, para otros lugares, en todas las ramas de la iglesia. Al establecerse el presente plan de bienestar en el año 1930, 100 años después de aquella revelación, y desde entonces hasta ahora, las autoridades generales han aconsejado que cada obispo de la Iglesia debe tener acceso a uno de esos almacenes. Sabemos que las necesidades actuales de distribución y la disponibilidad de los proyectos de producción no siempre permiten que exista uno en cada estaca. Pero también sabemos que el reino del Señor no alcanzará su total madurez, hasta que hayamos cumplido con esta obligación de ser independientes de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial, y que el cuidado de los pobres y los necesitados en la forma que el Señor quiere, no se logrará completamente a menos que cada obispo disponga de un almacén de provisiones. Cada uno de nosotros debe reconocer que el sistema de almacenes del Señor bendice tanto al que da como al que recibe. Al recipiente lo bendice no solo con bienes materiales, sino también con un lugar de trabajo, de desarrollo de sus habilidades, promoviendo su dignidad y autoestima. Mediante este sistema, no solamente enseñamos el verdadero concepto de la caridad cristiana, sino que damos el ejemplo con la acción. Por otra parte, los almacenes del obispo bendicen a los miembros de la Iglesia ayudándoles a vivir sus convenios de sacrificio y consagración. Versículo 19. Mayordomo fiel. Quinten L. Cook dijo: vivimos en tiempos peligrosos en los que muchos creen que no somos responsables ante Dios y que no tenemos mayordomía o responsabilidad personal por nosotros mismos, ni por otras personas. Muchos en el mundo se centran en el placer personal, se ponen a sí mismos en primer lugar, y aman los deleites más que la rectitud. No creen que son guardas de su hermano. Sin embargo, en la Iglesia, consideramos que esas mayordomías son una responsabilidad sagrada. Los principios de responsabilidad y mayordomía son muy importantes en nuestra doctrina. En la Iglesia, la mayordomía no se limita a una responsabilidad temporal. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: somos mayordomos de nuestro cuerpo, mente, familia y propiedad. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y del necesitado. Con respecto a nuestra mayordomía en cuanto a la familia, algunos líderes han enseñado que cuando nos presentemos ante el Salvador y Él nos pida que demos un informe de nuestras responsabilidades terrenales, dos preguntas importantes se referirán a nuestra familia. La primera será sobre la relación que tengamos con nuestro cónyuge, y la segunda será sobre cada uno de nuestros hijos. En todas las gestiones de nuestra mayordomía, seguimos a Jesucristo. Tratamos de emular lo que nos pidió que hiciéramos, tanto por medio de sus enseñanzas, como por medio de su ejemplo. Mi esperanza es que cada uno de ustedes reconsidere, personalmente y como familia, las mayordomías de las cuales son responsables, y por las cuales tendrán que responder. Ruego que lo hagamos sabiendo que en última instancia, somos responsables ante Dios. Versículo 20. Viene pronto. Dallin H. Oaks dijo: en su prefacio a nuestra compilación de revelación moderna, el Señor declara: preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. El Señor también advirtió: sí, oigas el pregón entre todo pueblo, despertad y levantaos, y salid a recibir al esposo. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. Siempre se nos advierte que no podemos saber el día ni la hora de su venida. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús enseñó: velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa, antes habría estado prevenido. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura, o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces hiciésemos esas cosas, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se puede alcanzar? Si las lámparas de nuestra preparación están casi vacías, empecemos de inmediato a llenarlas. Tenemos que hacer preparativos tanto temporales como espirituales para los acontecimientos profetizados para la segunda venida, y la preparación que es más probable que descuidemos es la menos visible, y la más difícil, la espiritual. Un equipo de emergencia de 72 horas puede ser de valor para los desafíos terrenales, pero tal como lamentablemente lo aprendieron las vírgenes insensatas, un equipo de emergencia de 24 horas de preparación espiritual tiene un valor más grande y perdurable.